era coger cualquier perro así vagabundo, untarlo de gasolina y ver cómo ardía, ¿no? Y corría por todo el pueblo hasta que moría. Y todo el pueblo lo miraba como un espectáculo, ¿no? O coger un sapo y poner un cigarro hasta que explotaba. Eso era muy normal en la España de los años 60, que es hace 2 días. Claro, en esa España, donde se ponía veneno, lazos, se mataba todo, 2 millones de animales salvajes se entregaron a las juntas de extinción de alemanas para cobrar la prima, donde era todo un desastre, que una persona leyendo libros de cetrería, que lo dicen, ¿no?, que para entrenar al halcón le cosas el párpado al cuervo o a la urraca y entonces su vuelo va a ser menos tal y entonces el halcón lo va a cazar, o otras diabluras que ahora mismo pues se ven que no lo haría nadie, que están mal vistas y además como que lo rechazamos. Pues medir por el baremo de hoy lo que se hacía en los años 70, pues claro, es como intentar enjuiciar la historia, ¿no?, de los que tenían esclavos en el siglo XVI y ahora decir qué brutos eran brutos, desde luego, nadie les va a quitar su culpa, pero tienes que abrir tu mente y entender cuál era el momento histórico, ¿no?, en el que todo el mundo te decía que eso era normal y demás. Yo decía antes que algún día vendrá una generación que se escandalice de que la nuestra coma carne de animales criados en cautividad para matarlos, ¿no?, porque dirán, eso no es... ¿Pero por qué? Porque ellos tendrán una tecnología que puede producir proteínas, hidratos, a partir de sales del suelo, agua y sol, costará 2 duros, será perfecta, tendrá el sabor que te dé la gana y la imprimirás en tu impresora 3D y costará 2 duros, que es lo que mueve el mundo hoy, porque yo pienso que hasta eso se va a acabar. Pero bueno, el tema es que Félix tenía, por ejemplo, ese defecto, ¿no?, de que se tiraba de puños, sobre todo de joven, era muy pendenciero y para él darle una torta a alguien era normal. O sea, él solucionaba de joven sobre todo ya. Pero él fue cambiando y luego es curioso, yo tengo aquí recogidos mensajes suyos predicando la no violencia, la paz, etc. ¿Qué quería eso decir? Que él era consciente de sus contradicciones y que tenía que cambiar. Y yo creo que él cambió mucho, si hubiera vivido más, hubiera cambiado más. Luego tenía otros defectos que, claro, son defectos para nosotros. Él era muy protagonista, era el líder de la manada, el alfa, donde él estaba, no podía otro levantar el rabo, pero es que él, yo siempre lo digo, ¿no?, que cuando una persona es presuntuosa, ¿no?, que es un dandy, bueno, pues está mal visto, pero es que hay algunos que se lo pueden permitir, porque es que son realmente excepcionales, son brillantes, y entonces yo siempre diferencio entre el que es un creído y tal, pero que se lo puede permitir, y los que somos, pues no nos dan nadie, y cuando queremos ser muy brillantes y tal, pues queda mal, ¿no?, porque se nota a leguas que no corresponde. Entonces, él realmente tenía los dones para atraer a los demás, para ser líder, y muchos le criticaron, ¿no?, sobre todo de su equipo. Todavía me lo decía uno de Poza de la Sal, que le dije, ¿tú por qué dejaste de ser cetrero? Él estaba en Briviesca, en el equipo, y me decía ya con sus 88 años, 85, Benigno, es que era muy protagonista, él no nos dejaba a nosotros ser, él tenía que ser él. Y bueno, yo entiendo al que está al lado que todo el mundo quiere ser él, ¿no? Pero vamos, yo en la biografía no me metí con ese tema, apenas hablo del equipo, porque sé que todavía a fecha de hoy hay mucha gente que tiene ahí una espina clavada y que es un asunto que corresponde a otro análisis, no a lo que yo centré, que era la búsqueda de lo libre y todo esto de entender qué es lo salvaje, qué es lo domesticado y en qué medida la sociedad de la información y el mundo del futuro va a volver a lo libre y a lo salvaje por un tema económico y por un tema ideológico. ¿Más preguntas? La pregunta... ¿Hasta qué hora podemos estar ahí? Yo quería preguntarle a la profesora Sánchez Vizcaíno, que no quiere hablar, pero no va a tener más remedio. Sí, nos tiene que contar. Como fue protagonista, cómo eran las clases, cómo era él en las clases. Es un poco... Bueno, pues la verdad es que yo estaba en segundo de veterinaria. El profesor Cuenca lo que daba era genética y luego producciones. Entonces, él cedió las horas de genética para que realmente pudiera venir Félix. Y como tú decías antes, Benito, es que era increíble. Él llegó el primer día y allí estábamos los alumnos
El segundo día ya hacía como 3 o 7 veces alumnos y se llenaban todos los días. Era impresionante. Eso no se había visto nunca aquí en veterinaria, nunca. ¿Y por qué tenía ese don? Yo creo que era una mezcla de varias cosas. No solo su voz, que era importante, y estoy de acuerdo contigo, pero es que él hablaba con todo el cuerpo, ¿eh? Él gesticulaba, él realmente te envolvía. Él acababa metiéndote en la película que te estaba contando. Y lo hacía primero por esa atracción que él mismo tiene y de todo, de su gesticulación, intentando que la historia, que la veías que era verdad, que la sentía de corazón. Él no hablaba de memoria, él no hablaba de cosas que ha leído, él te contaba historias que él, experiencias que él había tenido y lo que había aprendido de ahí. Y yo me he dado cuenta que esa es la mejor forma de comunicar. Desde luego, si quieres ser profesor, no intentar reproducir teoría, sino realmente vivencias. Y ese es el arte principal que él tenía. Tenía un arte increíble en meterte en ese tema, ¿no? Decía, hay por ahí varias personas que se atribuyen esta historia, ¿no? De que tú cuéntame algo, seguro que lo olvido, enséñame, igual algo recuerdo, méteme en el tema y desde luego no lo olvidaré jamás. Pues él era de esos que te envolvía en el asunto. Hasta tal extremo que yo creo que soy de los pocos veterinarios que cuando entró aquí tenía claro a lo que me iba a dedicar, que eran las enfermedades infecciosas y a los virus en concreto. Pero con él estuve muy metido en ese tema. Desde luego, la teoría del troquelado, que entonces, como tú dices, no la conocía nadie, a Konrad Lorenz no sabía nadie quién era, el tipo nos la enseñó a todos. Yo creo que no hay ni un solo persona de mi generación de aquel año que no sepa eso. Lo aprendimos sin una sola memoria, sin tener que recitar o estudiar nada. Era simplemente con las vivencias, con lo que él creía y con el entusiasmo con el que hablaba. Yo creo que ha sido sin duda un profesor excepcional y te puedo decir que los alumnos sentimos muchísimo que él no siguiera en la universidad. Y me consta que muchos profesores también. Es probable que otros profesores... ¿Por qué? Porque toda esta gente ejerce mucho una cosa que la tenemos mucho en algunos países, que es la envidia. Y la envidia es terrible. Él aparecía en su 124 Sport, que era un coche que tenía rojo, ¿sabes? Con 2 puertas, con unas chaquetas que eran... O sea, era totalmente diferente de lo que veías. Las cosas diferentes o las amas o las odias, pero nunca te parecen indiferentes. Y él nunca fue indiferente, desde el primer día hasta el último. Y desde luego yo soy un fan absoluto, aunque seguí dedicándome a los virus. Pero estuve con él en el chalet que tenía, donde estaban haciendo la revista entonces, y con él, tuve conversaciones con él. Te puedo contar hasta una anécdota que tengo, que además fue curiosa, ¿no? Yo hablaba con él cercanamente porque subía a verle, era muy abierto con todo el mundo, absolutamente abierto, por lo menos con los alumnos lo era en todo tiempo. Entonces le olí un perfume que jamás había olido, que se llama Osobas, joder, que a mí me encantó. Y le dije, Félix, ¿esto qué colonia que llevas? ¿Qué es? Y dijo, Osobas. Oye, no le estoy haciendo propaganda a Osobas, pero digo que desde entonces es uno de mis favoritos. Y realmente lo llevaba él. Y además es que le pegaba llevar Osobas, porque era el agua salvaje, ¿no? Pero era muy cercano con los alumnos, muy cercano. Y lo que más nos gustaba es que lo que veías, que decía, lo sentía, lo conocía, lo vivía y te lo contaba como es. No lo había leído. Y esa es la mejor forma de comunicar algo. Yo, un gran comunicador. Bueno, en esa técnica de incorporarte a su historia, ¿Sí? Él, cuando no puede seguir dando clase, dice que va a llevar el aula a la radio y graba como una docena de reportajes, ¿no? En la radio, no son documentales, de programas sobre etología. Y uno de ellos es la horripilación, y dice que repite una de sus clases aquí, en la que yo me enteré, por eso lo supe, ¿no? Que fue profesor durante un año y que se le llenaba la sala y que lo recuerda con pasión, etcétera, etcétera. Y habla de la horripilación, que es cuando un animal tiene miedo, entra en pánico y se le erizan los pelos para que lo que le agrede, el depredador, crea que tiene el doble de volumen y entonces el depredador se echa para atrás, ¿no? Entonces dice que la especie humana, aunque hemos perdido el pelo, para poder cazar a la carrera y tener la resistencia necesaria tenemos que sudar y no podemos tener pelo,
todavía los pocos pelos que nos quedan, cuando nos entra pánico o mucho miedo, se te ponen de punta, ¿no? Se te eriza la piel sobre todo, ¿no? Que ya no tiene pelo, pero se te pone la piel de gallina, que llaman. Y entonces, en esa clase que él recordó en radio, y está grabada y la podéis escuchar en Radio Televisión Española a la carta, habla de los barbudos. Y claro, en el año 71 todos íbamos con unas barbas y unas melenas, y habla de los chicos que no saben que su barba es una manera de impresionar al contrario, y habla de las barbas de los guerreros medievales y se enrolla mucho, pero habla de los barbudos hippies, de los barbudos progres, de los progres y tal. Y claro, yo le estoy viendo con todos los barbudos en la sala, identificándose con esa especie de primate, porque también habla de los primates, que se está horripilando cuando ve al leopardo, ¿no? Ya como un añadido a una de sus características es que se vanagloriaba de tener miedo, de tener pánico, de sentir el miedo, que casi todos los machos suelen negarlo, ¿no? Es decir, incluso de soltársele los esfínteres, ¿no? O sea, que él podía hacer sus necesidades si el miedo era brutal. Y él decía que eso era una característica del hombre salvaje paleolítico, porque sabía calibrar el riesgo, el peligro, etcétera, ¿no? Mientras que el hombre neolítico ha perdido toda noción y se va a África, y como Juan Luis Reguilón cuando lo llevé a Namibia, ¿no? Que atacaba a los elefantes a pecho descubierto, ignorando que una elefanta te atraviesa de lado a lado como te acerques a su cría, y él lo sabe bien, ¿no? Se tiran a por ti. Entonces eso es algo que yo no sé este hombre de dónde sacaba esta información, porque dices verdad en que él no repetía textos de memoria de libros, se empapaba. El nivel era muy alto porque nunca mete información que tú puedas decir, pero ¿qué es esto? No es correcto, pero mezclado con sus vivencias, historias que él inventaba, advertía que cuidado, que a veces yo me acabo de inventar esto. Y otra cosa con la que ya acabo hoy esta intervención, que son ya casi las 2, es que él recomendaba a sus oyentes, sobre todo los chicos, que no se creyeran nada, ni a él mismo, que no creyeran nunca nada de lo que oían, que lo confirmaran todo antes de creerse algo, e incluso cuando lo hubieran confirmado y creyeran que creían algo, que supieran que alguien vendría que lo iba a desmontar, porque el conocimiento va avanzando. Y eso era muy importante porque todavía el otro día una persona muy distinguida, que no voy a dar el nombre, quiso diferenciarse de Félix con que él era científico y lo cuestionaba todo, y Félix era un profeta que afirmaba categóricamente. Y me consta que es al revés, que Félix dudaba de todo, y este señor que me estaba diciendo eso, creyéndose él muy científico y que duda todo, habla ex cátedra de continuo, ¿no? Luego es cierto que cada X tiempos nos da sorpresas diciendo, bueno, donde dije, no digo Diego porque he descubierto otra cosa y ahora cambio de opinión. Pero esa soberbia y ese orgullo que tenemos todos los humanos, no solo los científicos y los